Hola, hola niños, es un gusto, un placer poder estar nuevamente en este espacio para poder brindarles una clase más del área de ciencias sociales y el título de esta ocasión, el tema que vamos a ver, nos dice los climas en Honduras y vamos a descubrir cómo es que son los climas en Honduras, recordándoles que soy maestra en el Instituto Adventista de Utila y que esta clase está dirigida para los niños de tercer grado. Así que mis niños preciosos, vamos en este momento a pasar a una parte importante que es el momento para meditar en un texto bíblico. El texto bíblico en el cual vamos a tener esta meditación hoy se encuentra en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. Y dice, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Amén. Y esta es una promesa maravillosa en la cual Dios nos promete bienestar a cambio de obediencia. Y es que si cumplimos cabalmente todo lo que nuestro Señor dejó escrito en la palabra de Dios, inclinamos nuestro corazón a Él pues verá por nuestro bienestar. Así que vamos a comenzar a repasar un poco lo que hemos estado viendo. La semana pasada veíamos un poco acerca de la hidrografía de Honduras, de que aquellos aspectos que son importantes y que permiten en gran medida lo que es el cultivo de lo que son algunas semillas y legumbres que se cultivan en Honduras. El clima es muy importante también y por eso en esta ocasión vamos a repasar un poco también acerca de lo que es el relieve. Ya la semana antepasada veíamos el relieve terrestre, ¿verdad? Pero también hay un relieve, eh, un relieve costero. Y este relieve costero está compuesto por varios elementos y así rápidamente lo vamos a repasar. Bien, el relieve costero está compuesto por los que son los archipiélagos, que les voy a mostrar una imagen para que ustedes puedan saber cuáles son los archipiélagos. Esto, un archipiélago, pues es un conjunto de islas, ¿verdad? Es un conjunto de islas. Península, que es una porción grande de tierra rodeada de agua, excepto una parte que se une con la tierra firme. Pues que yo sepa, en Honduras no hay alguna, o tal vez no conozco, pero vean, esto es una península. Eh, Todo está cubierto de agua, excepto una parte que es esa parte que une la tierra con el agua. ¿Ok? Em, También el siguiente aspecto que vamos a ver es la isla, porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Y como decíamos que un archipiélago está formado por varias islas, esto es una isla, esto es una isla, esto es una isla, esto es una isla. Una isla es un lugar que está rodeado completamente de agua. El siguiente aspecto que vamos a ver es la punta, que es la porción de la tierra de pequeña extensión que penetra en el mar. Vamos a ver el siguiente. Esto es una punta, miren, es una pequeña porción de tierra fina que penetra en el mar. Esa es una punta. Y el siguiente aspecto es la rada, que es una ensenada donde los barcos se protegen del viento. Son, ya lo vamos a ver, busqué una imagen específicamente para enseñarles cuál es la rada. Esta es una rada, miren, este espacio que hay aquí. Gracias a estas montañas o a estas pequeñas islas que están ahí, el barco se puede meter por este extremo para evitar que el viento lo azote con toda la fuerza. Esto es una rada. Bien, el siguiente aspecto que tenemos por acá nos dice que es la bahía, que es un golfo más pequeño. La mayoría son de forma semicircular. Creo que en Utila se distingue cabalmente cuando uno va llegando, ¿verdad? Esa parte que está por la isla de los Chepes, vean, está, creo que está antes. Aquí, miren, miren, es como un semicírculo que une
¿verdad? Dos extremos o más de la isla. Bueno, mejor dicho, dos extremos. Vean. El siguiente aspecto que vamos a ver es el cabo, que es saliente de la costa que penetra en el mar. A ver, el cabo es este, miren, es una parte saliente, viene siendo casi como una punta, pero es un poquito más gruesa. Recuerden que la punta es relativamente delgada. Entonces, este es un cabo, es una parte saliente de la tierra que penetra en el mar y quizá no a larga distancia, pero sí se ve esa parte que entra en el mar. Y la última es el acantilado, que es a orilla de costa cuyo terreno se corta verticalmente, como una montaña, ¿verdad? Que está por ahí o como una orilla de una montaña y que si se mira de lejos parece que continuara, pero que tiene un corte ahí vertical y que forma un acantilado. Eso, pues, esto más o menos quería enseñarles acerca del relieve costero para que pudiésemos repasar los asuntos más importantes. Y ahora vamos a hablar en sí del tema de esta mañana, los climas de Honduras. Bien, el relieve es uno de los elementos que determina el clima de un lugar, especialmente en los trópicos. A mayor altura sobre el nivel del mar, el clima es más frío, como en las montañas, mesetas y altiplanos. Bien, ustedes saben que los terrenos o las ciudades o los lugares se miden de acuerdo al nivel del mar, es decir, la altura sobre el nivel del mar. Entonces, lo que esta información nos está diciendo, que entre más alto esté de sobre el mar, es más frío. Y entre más cerca esté el nivel del mar, es más caliente. Y eso lo podemos ver en Utila. Por eso en Utila es muy caliente porque estamos básicamente al nivel del mar. El territorio hondureño presenta grandes variaciones de altura, relieve, por lo cual existen diversos tipos de clima. Entonces, hay lugares que son planos o están sobre el nivel del mar, mejor dicho, y otros están en medio y otros están casi sobre el nivel del mar o en el nivel del mar. El clima de Honduras es tropical y se caracteriza por ser cálido y lluvioso. Entonces, ¿cómo es el clima de Honduras? Tropical y además se caracteriza por ser cálido o caliente y lluvioso. Entonces, aunque llueva, siempre se mantiene ese calor ahí y a veces hasta aumenta el calor. Factores que determinan el clima. Aquí vamos a ver que son 6 los factores que determinan el clima. El número 1 es la temperatura, que es el calor atmosférico, es decir, debido a el paso de los rayos ultravioleta del sol, ustedes sienten ese calor, esa temperatura alta, ¿verdad? La humedad, que es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire, y ese vapor de agua se da gracias al resultado de la evaporación que hace el calor del sol sobre el agua, ya sea en los océanos, los ríos, los lagos, etcétera, ¿verdad? Incluso de un charco. Entonces ese vapor que sube cuando el sol calienta el agua, ese vapor tiene una humedad y eso hace que pues sea un poco más incómodo. Ustedes lo pueden notar mucho en Utila. Cuando yo llegué, la verdad es que eso me incomoda un poco, ese sudar, esa humedad, esa sal, ¿verdad? Que hay en el ambiente, pues no es muy cómodo. Y la precipitación, que es la cantidad de agua que cae sobre la tierra, y esta puede ser líquida o también puede ser sólida. Esto no quiere decir que muchas veces, ¿verdad?, se precipita en forma de pedazos de hielo o, como nosotros lo conocemos normalmente, granizo. Y el viento, que es el aire que se mueve de manera horizontal. Gracias al oleaje en Utila pues hace mucho viento. La depresión atmosférica, que es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la tierra debido al peso del aire, varía según la temperatura y elevación de cada lugar. Parece ser que entre más alto es, como que el aire es un poco más puro, ¿ok? O entre más hay árboles y vegetación, el aire es más puro. Además, se dice que en los lugares fríos, donde las montañas están cubiertas de hielo, como que el aire es un poco más denso, ¿no? Y es más difícil respirar.
nubosidad, que es la cantidad de vapor de agua en forma de nubes, y neblina, que hay o se forman sobre todo cuando va a llover o que, ¿verdad?, permanecen ahí en el ambiente. Bien, hablábamos un poco acerca de la altitud y del cómo este impacta en lo que es el clima y sobre todo en la temperatura. Entonces veíamos que cuando estamos más cerca del nivel del mar, como que la temperatura es más baja, más alta, perdón, más alta. Entonces estamos aquí, un ejemplo, a 28 grados Celsius, y luego que subimos un poco más a 25 grados, bajamos 3 grados, a 25 grados Celsius, y acá todavía un poco más alto, estamos a 18 grados Celsius. Entonces, entre más cerca estamos del nivel del mar, es más caliente. Entre más nos alejamos o más subimos, entonces es un poco más frío el clima. Algunas actividades que nosotros podemos hacer de acuerdo a el clima, es decir, cómo influye el clima en las actividades diarias. Influye en la agricultura, debido a que no podemos ir a sembrar cuando no ha llovido. Entonces, si ha hecho mucho sol y si el clima es demasiado caliente y la tierra pues está reseca, no se puede sembrar. Entonces, influye en la agricultura. Además, si llueve mucho, como que tampoco es la condición óptima. Entonces, ahí Dios es un Dios perfecto y hace las cosas perfectamente, y por eso permite que haya un equilibrio. En la alimentación, imagínense ustedes su mamá sirviéndole una sopa súper caliente con una temperatura de 35 grados, o sea, es mucho calor, más el calor, más lo caliente de la sopa, pues como que no va. Entonces, es de acuerdo, muchas veces comemos de acuerdo a el clima. O, por ejemplo, cuando está haciendo mucho frío, tomamos cosas calientes, ¿no? Y así viceversa. Cuando está haciendo mucho calor, tomamos cosas frías. El vestuario, imagínense ustedes en Utila con una chumpa súper caliente que tenga, no sé, una funda ahí súper caliente. Entonces, es de acuerdo al clima donde nosotros vivimos, nos vestimos. Y los tipos de vivienda. También hay materiales hechos específicamente para lugares fríos y para también materiales para lugares calientes. Y los medios de transporte. Nosotros no podemos usar mucha, por ejemplo, bicicleta cuando está lloviendo. Entonces, eso va de acuerdo también al clima. Y también, pues, recordarles que el clima también nos puede aportar lo que son fuentes de energía. Las represas hidroeléctricas, por ejemplo, son gracias a que en ese lugar el nivel del agua se mantiene, por lo que ese es un lugar que es lluvioso, podríamos decir. Y también está la fuente de energía eólica, que son aquellos grandes como hélices que se mueven y que según se van moviendo, según van circulando por el movimiento del aire, van creando energía. Vamos a ver que en Honduras existen diferentes biomas y vamos a preguntarnos qué es un bioma. ¿Qué es bioma? Pues es la región que tiene un mismo clima, una misma fauna, una misma vegetación y tal vez un mismo tipo de suelo. Y esto debido a que presentan las mismas condiciones climatológicas. Entonces, hay plantas que solo crecen en ciertos lugares del país, o sí, de ciertos lugares del país, debido a esas condiciones. Hay animales que viven solo en ese lugar del país porque van buscando esas mismas condiciones. Vamos a ver entonces este mapa de los climas y regiones de Honduras, y vamos a ver que en Honduras pues hay 3 tipos de climas según los sectores. Vamos a empezar por el sector donde ustedes viven, el que se mira como color rosa, pero que en realidad es este que está acá, el clima tropical lluvioso de selva. Este es muy caluroso, ¿cierto? Que es muy caluroso, lluvioso, y además es húmedo. Esa humedad que se mantiene en el ambiente incomoda. Se produce en la costa atlántica desde la frontera con Guatemala hasta la Mosquitia y la cuenca del Patuca, perdón. Entonces, esta que está aquí, desde por acá, miren,
hasta acá. Esta parte aquí es la que se menciona, gracias a Dios, la mosquitia. Ok, el clima tropical de la sabana es el que representa el color verde. En todas esas regiones de aquí, pues presentan este mismo clima o estas mismas características. Es caluroso y lluvioso en verano y seco en invierno. Se produce en la costa sur y en algunos valles interiores, como cuando acá está haciendo frío y allá todavía sigue haciendo mucho calor. Ese es uno de los lugares más calientes, la región de Valle, Choluteca, por ahí es bastante caliente. Clima templado húmedo, el anaranjado, húmedo y seco, perdón. Es un clima menos caluroso y lluvioso en verano y seco y fresco en invierno. Pues es bastante representativo en Tegucigalpa, ¿verdad? Tegucigalpa es o Santa Bárbara o Ciguatepeque, son lugares, pues, o departamentos que realmente, pues, el clima, la esperanza, ¿verdad? Bastante frío y sin importar si por acá, por Honduras está, por este Honduras de acá, es decir, por otros departamentos, está caluroso, pues allá siempre se mantiene este clima favorable. De igual manera, el clima templado lluvioso, que este es todo el año, es menos caluroso en verano y fresco en invierno. Llueve bastante todo el año, ¿verdad? Este yo creo que nos representa el lugar donde justamente estoy ahorita, ¿verdad? Parte de Lloro y también parte de poquito ahí Atlántida y partes así importantes o pequeñas, mejor dicho, de ciertos departamentos. Entonces, como Lancho, veo que se ve bastante afectado Lancho por este tipo de clima y aquí llueve todo el año, pero sin embargo siempre se mantiene un poco caliente y llueve mucho. Entonces, gracias niños por habernos acompañado en esta clase tan interesante, hablando acerca de lo que son los climas que generalmente se dan en nuestro país y que estos afectan en nuestras actividades diarias, incluso en la forma en cómo nosotros nos vestimos. Entonces, deseándoles que Dios les guarde, que Dios les dé salud y que tengan un feliz día. Nos vemos pronto y recuerden, lávense la mano constantemente y no salgan de casa para nada, a menos que sea de suma importancia y no olviden usar su mascarilla cuando